por tus bendiciones. Gracias por permitirnos hoy comenzar el día leyendo tu palabra. Gracias por tenernos aquí reunidos, Señor, alrededor de este texto sagrado. Esperamos que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento, de sabiduría para comprender lo que leemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se escuchó una exclamación. Miren, viene el novio, salgan a su encuentro. Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque he aquí que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron, tal vez no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Mejor vayan con los que lo venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron, Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo, en verdad les digo que no las conozco. Estén pues alerta, porque no saben ni el día ni la hora. Porque es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y después se marchó. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en el suelo y escondió el dinero de su amo. Y después de largo tiempo volvió el amo de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor mío, me entregaste 5 talentos, y he aquí he ganado otros 5 con ellos. Y su amo le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Enseguida llegó el que tenía los 2 talentos, diciendo, Señor mío, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 con ellos. Y su amo le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor mío, yo sabía que eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su amo le respondió diciendo, siervo malo e indolente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debiste haber puesto mi dinero en el banco, y cuando yo llegara hubiera recibido lo mío con sus intereses.
Despójenlo pues del talento y entréguenselo al que tiene los 10 talentos, porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga aún lo que tenga se le quitará. Al siervo inútil arrójenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará la una de la otra como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y colocará a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión, vinieron a mí. En este tiempo estos justos le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos en aflicción o en prisión y vinimos a ti? Y contestándoles el rey dirá: En verdad les digo que todo lo que hicieron a algunos de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el adversario y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en prisión y no me visitaron. Entonces ellos contestarán también, le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo, o en aflicción, o en prisión, y no te servimos? Les contestará diciendo: Señor, diciendo: En verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Y aconteció que, habiendo terminado de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que la Pascua se celebra dentro de 2 días. El Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tomaron consejo de cómo prender con engaño a Jesús y darle muerte. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no haya tumulto entre el pueblo. Cuando estaba Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, una mujer que tenía un frasco de alabastro con un costoso perfume se le acercó y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba sentado a la mesa. Entonces sus discípulos, viendo esto, se indignaron y dijeron: ¿Por qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido por una gran cantidad y haberlo dado a los pobres. Y Jesús, comprendiéndolo, les dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendrán a los pobres entre ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte que se proclame mi evangelio en el mundo entero, también se hablará de lo que ha hecho ella para memoria suya. Entonces uno de los 12, cuyo nombre era Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me ofrecen a cambio de que yo se los entregue? Y ellos convinieron con él en 30 piezas de plata.
y desde entonces él buscaba el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua para que la comas? Y él les contestó, vayan a la ciudad, a cierto varón, y díganle, nuestro maestro dice, mi tiempo ha llegado, yo celebraré la Pascua en tu casa, juntamente con mis discípulos. Los discípulos, tal como Jesús les había, hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Cuando atardecía, él se sentó a la mesa con sus 12 discípulos y mientras comían dijo, de cierto le digo que uno de ustedes me entregará. Entonces ellos profundamente entristecidos, uno por uno, comenzaron a preguntar, Señor, ¿yo, Señor mío? Pero él contestó diciendo, el que mete su mano conmigo en el plato ese me entregará. El Hijo del Hombre va a la muerte como está escrito respecto a él. Pero ay del hombre mediante quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre si no hubiera sido engendrado. Entonces Judas el traidor respondió diciendo, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomando Jesús el plato, lo bendijo. Y partiéndolo, lo repartió a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, dio gracias y les dio, diciendo, tomen, beban todos ustedes de ella, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. Y después de entonar alabanzas, partieron hacia el monte de los olivos. Luego Jesús les dijo, esta noche todos ustedes tropezarán por mi causa, pero pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas de su rebaño serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré antes que ustedes a Galilea. Entonces respondió Cefas diciendo, aunque todos tropiecen por tu causa, yo jamás tropezaré por causa tuya. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Cefas le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Cuando llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, Jun dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando con él a Cefas y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y velen conmigo. Retirándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acercándose luego a sus discípulos, los encontró durmiendo y dijo a Cefas, así que no pudieron velar conmigo una hora. Manténganse alerta y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente se retiró y orando por segunda ocasión dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y se acercó de nuevo y los encontró dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó y retirándose nuevamente a orar por tercera ocasión, dijo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, de ahora en adelante duerman y reposen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. He aquí, ya llegó el que me ha entregado.
Mientras él estaba hablando he aquí que llegó Judas, el traidor, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas el traidor les había dado una señal diciendo, al que yo bese ese es, apréndanlo. Y acercándose de inmediato a Jesús le dijo, paz, maestro, y lo besó. Entonces Jesús dijo, compañero mío, ¿a esto has venido? Entonces se acercaron y echándole mano a Jesús lo aprendieron. Y aquí que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, desenvainó una espada e hiriendo a un criado del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo suplicar a mi Padre y Él me asignaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así acontezca? En aquella hora Jesús dijo a la muchedumbre, han salido como contra un ladrón con espadas y garrotes para prenderme. Todos los días me sentaba con ustedes en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero esto ha acontecido para que las escrituras de los profetas se cumplan. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se encontraban reunidos los escribas y los ancianos. Y Simón Cefas lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y al entrar se sentó entre los guardias para ver el desenlace. Mientras los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban testigos contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaron, y se presentaron muchos falsos testigos. Y más tarde se presentaron dos que dijeron, este afirmaba que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo, ¿nada respondes a este asunto? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús guardaba silencio, y el sumo sacerdote le habló otra vez diciendo, por el Dios viviente te conmino a que bajo juramento nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, yo les digo que de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, he aquí ha blasfemado. Por tanto, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora ustedes han escuchado su blasfemia. ¿Qué quieren? Contestando ellos dijeron, sea condenado a muerte. Entonces le escupieron en la cara, lo abofetearon y otros golpeándole decían, profetiza Cristo. ¿Quién es el que te pegó? Entonces Cefas, sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué están hablando. Al salir al portal, lo miró otra criada y le dijo, este también estaba allí junto con Jesús el Nazareno. Pero de nuevo lo negó con juramento, diciendo, yo no conozco a tal hombre. Después de un rato se le acercaron los que estaban allí de pie y dijeron a Cefas, ciertamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces él empezó a maldecir y a proferir juramentos, diciendo, no conozco a ese hombre. Y en ese preciso momento cantó el gallo. Y Cefas, recordando lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, salió afuera y lloró amargamente.
Llegada la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y luego de atarlo, lo trajeron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y fue y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y tirando el dinero en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Pero los principales sacerdotes recogieron el dinero y dijeron: no está permitido colocarlo en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Después de consultar entre sí, compraron con él el campo del alfarero para la sepultura de los forasteros, por lo cual ese campo se llama hasta hoy campo de sangre. Entonces se cumplió lo que fue hablado por el profeta, que dijo: tomé las 30 piezas de plata en el precio fijado que convinieron los hijos de Israel, y la di por el campo del alfarero, como Yahweh me había ordenado. Cuando estaba Jesús ante el gobernador, este lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pero mientras lo acusaban, los principales sacerdotes y los ancianos, no contestó nada. Pilato entonces le preguntó: ¿no es, no escuchas cuántas cosas testifican contra ti? Pero nada le respondió, ni una palabra. Y sobre esto el gobernador estaba muy sorprendido. En cada fiesta era costumbre del gobernador poner en libertad un preso para el pueblo al que ellos quisieran. Y en ese entonces tenían un renombrado preso llamado Barrabás. Así que estando ellos reunidos, Pilato preguntó: ¿a quién prefieres que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Cuando estaba el gobernador sentado en el tribunal, su esposa le mandó avisar diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos instigaban a la multitud para que pidiera a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces el gobernador le respondió diciendo: ¿a quién de los dos prefieren que les ponga en libertad? Y ellos contestaron: a Barrabás. Y Pilato les preguntó entonces: ¿y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilato les preguntó: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban todavía más diciendo: sea crucificado. Al ver Pilato que no lograban nada, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y aconteció todo y ahí contestó todo el pueblo diciendo: tu sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les dejó en libertad a Barrabás, pero azotó a Jesús con un látigo y lo entregó para que fuera crucificado. Enseguida los soldados del gobernador llevaron a Jesús hacia el pretorio, y toda la compañía de soldados se reunió alrededor de él. Y desnudándolo, lo vistieron luego con un manto escarlata. Luego
entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en su mano derecha una caña, y se arrodillaban ante él, y, y escarneciéndolo le decían: Salve, oh rey de los judíos. Le escupían la cara y quitándole la caña le golpeaban la cabeza, y mientras se mofaban de él, le quitaron el manto y poniéndolo de sus ropas lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un varón de Cirene de nombre Simón, que fue obligado a cargar su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de probarlo, él se negó a beberlo. Y después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echándole suertes, y sentados lo vigilaban allí. Luego le colocaron sobre la cabeza una inscripción con la causa de su muerte. Este es Jesús, Rey de los Judíos. Y crucificaron junto con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. A los que pasaban los insultaban y meneaban la cabeza. Decían: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, si eres el Hijo de Dios, líbrate a ti mismo y baja de la cruz. También de igual modo se mofaban los principales sacerdotes junto con los escribas, los ancianos y los fariseos, diciendo: Salvó a otros, ¿no podrá salvarse a sí mismo? Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora si se ha complacido en él, porque dijo: Soy el Hijo de Dios. Y los ladrones que estaban crucificados junto con él lo insultaban también de igual manera. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y cerca de las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz diciendo: Él, él, ¿por qué me has abandonado? Él, y algunos de los que estaban allí decían al escucharlo: A Elías ha llamado este. Y en este momento corrió uno de ellos y tomó una esponja y empapándola de vinagre, la colocó en una caña y le daba para que bebiera. Pero los otros decían: Deja, veamos si Elías acude a librarlo. Entonces Jesús, clamando de nuevo en alta voz, expiró. Y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salieron y después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces el centurión y los que estaban con él vigilando a Jesús al ver el temblor y las cosas que acontecieron, tuvieron mucho miedo y dijeron: En verdad este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres de las que habían ido en pos de Jesús desde Galilea para servirles se encontraban allí observando desde cierta distancia. Entre quienes se hallaba Marián de Magdala, Marián la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó cierto varón rico de Arimatea, cuyo nombre era José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se le entregara el cuerpo. Luego José
tomando el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y colocándolo en su tumba nueva que había excavado en una roca, hizo rodar una gran piedra y la colocaron a la entrada de la tumba y se marcharon. Y Marían de Magdala y la otra Marían se encontraban allí sentadas frente a la tumba. Al siguiente día, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y Señor nuestro, recordamos que aquel impostor decía cuando aún vivía que después de 3 días resucitaría. Por ello ordena que vigilen la tumba hasta el tercer día para que no vayan a venir sus discípulos por la noche y lo roben y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. El último engañado y el último engaño resulte peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan a asegurarlo como saben. Y ellos fueron y aseguraron la tumba y aparte de poner la guardia, sellaron la piedra. Al Al amanecer del primer amanecer, día de la semana, después de la tarde del primer día de reposo, fueron Marían de Magdala y la otra Maríana a ver la tumba. Y he aquí que se produjo un gran temblor, porque un ángel de Yahweh había descendido del cielo y al llegar rodó la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Y su apariencia era como la de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Entonces los que estaban vigilando, temblando de miedo por causa de él y estaban como muertos. Habló el ángel y dijo a las mujeres, no tengan temor, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue colocado nuestro Señor y vayan rápido a decir a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. He aquí, Él irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se lo he dicho. Ellas se marcharon de la tumba a toda prisa con gran temor y gran gozo, y fueron corriendo a comunicárselo a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo, la paz sea a ustedes. Entonces ellas se le acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan temor, sino vayan a avisar a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Y cuando ellas se marcharon, algunos de los guardias llegaron a la ciudad para informar a los principales sacerdotes de todas las cosas que sucedieron. Se reunieron con los ancianos y después de consultar entre ellos, sobornaron con una gran cantidad de dinero a los guardias, diciéndoles, digan a sus discípulos que sus discípulos vinieron y lo hurtaron por la noche mientras ustedes dormían, y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo persuadiremos y no les causaremos problemas. Y recibiendo ellos el dinero, hicieron tal y como se les había instruido. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse, y al verlo lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Acercándosele Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito,
en el profeta Isaías. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte tu camino. Voz que proclama en el desierto, preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. Juan bautizaba en el desierto proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y toda la región de Judea y todos los que habitaban en Jerusalén salían a él y los bautizaba en el río Jordán, una vez que confesaban sus pecados. Juan llevaba puesta una vestidura de pelo de camello y ceñía sus lomos con un cinto de cuero, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y proclamaba diciendo: He aquí, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Sucedió en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea, y habiendo sido bautizados por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él como paloma, y se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Luego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás, y estaba entre las bestias, y los ángeles le ministraban. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios, y decía: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que arrojaban las redes al mar, porque ellos eran pescadores. Y Jesús les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando inmediatamente sus redes, lo siguieron. Y caminando un poco más adelante, miró a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en una barca remendando sus redes, y los llamó. Y dejando ellos de inmediato a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Y entrando en Capernaum, enseguida enseñaba durante los días de reposo en sus sinagogas, y se maravillaban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y estaban en la sinagoga un varón que tenía un espíritu inmundo, que exclamó en alta voz y dijo: ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo lo derribó gritando en alta voz, y salió de él. Y todos se maravillaban y discutían unos con otros, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta, que hasta los espíritus inmundos ordena con autoridad y lo obedecen? Y su fama se difundió rápidamente por toda la región de Galilea. Y salieron de la sinagoga y llegaron a la casa de Simón y de Andrés junto con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y le hablaron acerca de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y al instante la fiebre la dejó, y ella los atendía. Al atardecer, al ponerse el sol, trajeron a él todos los que estaban enfermos y a los oprimidos por espíritus malignos, y toda la ciudad estaba congregada a la puerta, y a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades los sanó, y expulsó a muchos espíritus malignos, y no dejaba que los espíritus malignos hablaran, porque lo conocían. Por la mañana se levantó muy temprano y se retiró a un lugar solitario, allí oraba. Y Simón y los que se hallaban con él lo buscaban. Cuando lo encontraron, dijeron: Todos te estamos buscando. Entonces él les dijo: Vamos a las aldeas y a los pueblos cercanos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en todas sus sinagogas por toda Galilea, y expulsaba a los espíritus malignos. Y vino a él un leproso y se postró a sus pies y le imploraba, diciendo: Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús tuvo misericordia de él, y extendiendo su mano lo tocó, y dijo: Quiero, sé limpio.
Y en ese instante la lepra lo abandonó y quedó limpio. Enseguida Jesús lo amonestó y lo despidió, diciéndole, mira, no le digas nada a nadie, sino ve y muéstrate a los sacerdotes y presenta una ofrenda por tu purificación, tal como lo ordenó Moisés, para testimonio de ellos. Pero cuando él salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho de modo tal que a Jesús ya no le era posible entrar públicamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios y de todas partes acudían a él. Pasados algunos días Jesús entró de nuevo a Capernaum y cuando se enteraron de que estaba en casa, se congregaron muchos, de modo tal que ya no cabía ni siquiera a la puerta y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayéndole un paralítico cargado por 4 personas. Y al no poder acercarse a él por causa de la multitud, subieron al techo y levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón, ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera para sí mismos, les dijo, ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de tal manera que todos estaban maravillados y glorificaban a Dios y decían, nunca habíamos visto algo semejante. Y nuevamente salió él al mar, y toda la multitud acudía a él y les enseñaba. Mientras pasaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él levantándose lo siguió. Y aconteció que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores se encontraban también sentados a la mesa con Jesús y con sus discípulos, pues eran muchos los que lo habían seguido. Entonces los escribas y los fariseos, al verlo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come y bebe él con publicanos y pecadores? Cuando Jesús escuchó esto, le dijo, no son los que están sanos quienes necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban en ayuno y vinieron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿pueden ayunar los mejores amigos del novio entre tanto que el novio está con ellos? No. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie remienda un vestido viejo poniéndole una tela nueva, no sea que el remiendo del nuevo tire el viejo y se haga más grande la rotura. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, no sea que el vino reviente los odres y los odres se echen a perder y el vino se derrame, sino que el vino nuevo lo ponen en odres nuevos. Sucedió que pasando Jesús durante un día de reposo por unos sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas mientras caminaban. Entonces le dijeron los fariseos, mira, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido durante el día de reposo? Respondió Jesús, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintieron hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo se introdujo en la casa de Dios cuando Abiatar era sumo sacerdote y comió el pan de la mesa de Yahweh, el cual no está permitido comer sino solamente a los sacerdotes, y también dio a los que lo acompañaban, y les dijo, el día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Jesús entró otra vez en la sinagoga y se encontraba allí un varón que tenía una mano seca y lo espiaban para poder acusarlos y lo sanaba en el día de reposo. Entonces él dijo al varón que tenía la mano seca, párate en medio. Y también les dijo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matarla o matar en el día de reposo?
pero ellos guardaban silencio. Y él, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al varón: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Cuando los fariseos salieron, de inmediato fueron con los herodianos y a confabularse con ellos sobre cómo darle muerte. Pero Jesús se retiró al mar en compañía de sus discípulos y lo seguía mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Una gran multitud vino a él porque se había enterado de todo lo que él hacía. Y dijo a sus discípulos que le acercaran una barca por causa de la multitud para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos de tal modo que se arrojaban sobre él para tocarlo. Y cuando lo veían los que eran afligidos por espíritus inmundos, caían ante él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía duramente para que no lo declararan. Entonces subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para darles poder para sanar a los enfermos y para expulsar a los espíritus malignos. Y nombró a Simón, llamado Cefas, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Nai Rashi, que quiere decir hijo del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Y viniendo a casa, la multitud se congregó nuevamente de tal manera que ellos no podían tomar alimento. Y cuando sus parientes se enteraron de esto, salieron a prenderlo porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Belzebú está en él, y por el príncipe de los espíritus malignos echa fuera a los espíritus malignos. Pero Jesús los llamó y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De igual manera, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes si primeramente no lo ata. Entonces podrá robar su casa. En verdad les digo que todos los pecados y las blasfemias con los que blasfemen les serán perdonados, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que es culpable ante el juicio eterno. Porque decían: tienes un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Y una multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él en respuesta les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados cerca de él, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, el tal es mi hermano y mi hermana y mi madre. Comenzó nuevamente a enseñar cerca del mar y se congregó ante él una gran multitud, por lo cual subió a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba a la orilla del mar en tierra. Y les enseñaba por medio de muchas parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, he aquí un sembrador salió a sembrar. Y al ir el sembrando, una parte de la semilla cayó a la orilla del camino y vino un ave y se la comió. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra y pronto brotó por, por no tener profundidad de tierra. Pero al salir el sol se marchitó y como no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre los espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron y no fructificó. Pero otra parte cayó en tierra fértil
y brotó y creció y produjo fruto, una parte a 30, otra a 60 y otra a 100. Y decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se quedaron solos los que lo acompañaban juntamente con los 12, le preguntaron con respecto a la parábola. Y Jesús les respondió, a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas son en parábola, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador que salió a sembrar, sembró la palabra. Aquellos en quienes se sienta la palabra son los de la orilla del camino, pero en cuanto la oyen, luego viene Satanás y arrebata la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Los que fueron sembrados entre los pedregales, estos son los que, habiendo escuchado la palabra al instante, la reciben con gozo, pero no teniendo raíz en sí mismo, por ser temporales, cuando surge la calamidad o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los que son sembrados entre espinos, estos son los que han escuchado la palabra. Por las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los demás deseos penetran y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Los que fueron sembrados en tierra fértil, estos son los que escuchan la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100. También les dijo, ¿acaso has traído una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre un candelero? Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser revelado. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, les digo. Y les dijo, pongan atención a lo que oyen. Con la medida que midan, serán medidos, y a los obedientes se les añadirá. Porque el que tenga le será dado, y al que no tenga aún lo que tenga se lo quitará. También les decía, el reino de Dios es así. Es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brotará y crecerá, aunque él ignore cómo, porque la tierra produce fruto por sí misma. Primero sale la planta, luego la espiga y por último el grano entero en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. También dijo, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo ilustraremos? Se puede comparar a un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero cuando se siembra crece y llega a ser el más grande de todos los arbustos y echa grandes ramas de tal manera que las aves pueden guarecerse bajo su sombra. Y Jesús les hablaba en parábolas semejantes a estas, y las parábolas eran de acuerdo a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos se les explicaba todo en privado. Ese día por la tarde les dijo, crucemos al otro lado. Y dejando a la multitud después, lo llevaron a la barca y había con ellos otras barcas. Entonces se levantó una violenta tempestad
una violenta tempestad y viendo a las olas caían sobre la barca de modo tal que casi se inundaba. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal y vinieron y lo levantaron diciéndole, Maestro nuestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se puso de pie y reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo gran calma. Luego les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Habiendo llegado al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni con cadenas, porque todas las veces que era atado con grilletes o con cadenas, rompía las cadenas y destrozaba los grilletes sin que nadie pudiera controlarlo. Y todo el tiempo de día y de noche estaba entre los sepulcros, entre los montes, gritando y lastimándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y postrándose ante él, gritó en alta voz diciendo, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no lo mandara fuera de la región. Y había allí, a corta distancia del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Y los espíritus malignos le suplicaban y decían, mándalos a los cerdos para que entremos, mándanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se los permitió. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y a la piara, que era como de 2000, corrió y se precipitó al mar por un acantilado y se ahogaron en el agua. Entonces, oyendo los que los apacentaban, avisaron en la ciudad y también en las aldeas, y la gente salía a ver lo que había ocurrido. Y cuando llegaron a Jesús, viendo al que había estado poseído por la legión de espíritus malignos con ropa y en su sano juicio y sentado, tuvieron temor, porque los que lo habían visto les contaron cómo le había sucedido al que había estado poseído por los espíritus malignos y asimismo lo de los cerdos, y comenzaron a suplicarse que se marchara de sus alrededores. Y cuando subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus malignos le suplicaba que le dejase ir con él, pero él no lo dejó, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron asombrados. Al cruzar Jesús al otro lado de la barca, nuevamente se congregó alrededor de él una gran multitud, y mientras él estaba a la orilla del mar y habiendo llegado uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba insistentemente diciéndole, mi hija está gravemente enferma, ven e imponle la mano para que se recupere y la salud y ella vivirá. Jesús fue con él y los seguía una gran multitud de tal manera que lo oprimían. Y cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había padecido mucho en manos de los muchos médicos, había gastado cuanto tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, quedaré sana. Y la fuente de su sangre se secó al instante, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Y entonces Jesús, saliendo, sabiendo dentro de sí que había emanado poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le respondieron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero él buscaba para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y postrándose ante él le contó toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Mientras él estaba hablando, vinieron unos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ahora pues, ¿por qué molestas al maestro?
Pero Jesús, oyendo lo que hablaban, dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas temor, solamente cree. Y no dejó que nadie fuera con él, sino Simón Cefas, Jacobo, Juan, su hermano de Jacobo. Y llegando a la casa del dirigente de la sinagoga, vio que estaban apesadumbrados, llorando y lamentando. Entró Jesús. Cuando, cuando entró, les dijo, ¿por qué están apesadumbrados y llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme, pero se burlaban de él. Pero Jesús, desalojándolos a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba acostada la niña y entonces tomó a la niña de la mano y le dijo, niña, levántate. Y la niña se incorporó de inmediato y empezó a caminar, pues su edad era de 12 años. Y quedaron maravillados por completo. Entonces él recomendó mucho que nadie supiera esto y dijo que dieran de, le dieran a ella de comer. Y saliendo Jesús de allí, llegó a una ciudad y sus discípulos lo seguían. Cuando llegó el día de reposo, empezó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo escuchaban se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo estas tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada para que esta clase de milagros sean hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de Marían y hermano de Jacobo, de José, Judas y Simón? ¿He aquí no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta que sea menospreciado sino en su propia ciudad y entre sus parientes y en su casa. Y allí no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto que él les impuso la mano a unos pocos enfermos y los sanó. Y estaban sorprendidos por la poca fe de ellos y recorría los poblados enseñando. Enseguida llamó a sus 12 y empezó a mandarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en sus bolsillos, sino calzado con sandalias y que no vistieran dos túnicas y les dijo, en cualquier casa donde entren, permanezcan en ella hasta que salgan de allí. Y todo el que no lo reciba ni lo escuchen cuando salgan de allí, sacudan el polvo debajo de sus pies para testimonio a ellos. En verdad les digo que en el día del juicio habrá menos severidad para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Y ellos saliendo predicaban que se arrepintieran y echaban fuera a muchos espíritus malignos y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Habiéndose enterado el rey Herodes acerca de Jesús, porque su nombre le era conocido, decía Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso estos milagros son realizados por él. Otros decían es Elías, pero otros decían es un profeta como cualquiera de los profetas. Habían escuchado, habiendo escuchado Herodes estas cosas, dijo, es Juan, a quien yo le corté la cabeza, que ha resucitado entre los muertos. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, a la cual él había tomado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar a la esposa de tu hermano. Y Herodía profería amenazas contra él y deseaba darle muerte, pero no podía porque Herodes tenía temor de Juan, pues sabía que era un varón justo y santo, y él lo protegía y en muchas cosas lo escuchaba y las ponía por obra y con gusto lo escuchaba. Pero aconteció un día especial que siendo el cumpleaños de Herodes, ofrecía un banquete a sus príncipes, a sus capitanes y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías se puso a bailar y fue del agrado de Herodes y de los que lo acompañaban a la mesa. Y el rey dijo a la joven, pide de mí lo que quieras y te lo concederé. Y le juró, todo lo que me pidas te lo concederé, aún la mitad de mi reino. Entonces salió ella a preguntar a su madre, ¿qué le pediré? Y ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella entró con diligencia ante el rey y le dijo, quiero que en este momento me pongan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se puso muy triste, pero no quiso negársela debido a los juramentos y a que lo acompañaban en la mesa. Y envió el rey de inmediato a un verdugo y ordenó que trajeran la cabeza de Juan. Y él fue y le cortó la cabeza a Juan en la cárcel y trayendo la cabeza en una bandeja se la entregó a la joven y la joven se la entregó a su madre. Habiéndose enterado sus discípulos fueron, recogieron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto había hecho y todo cuanto había enseñado.
Y él les dijo, vengan, vayamos nosotros solos al campo y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para tomar alimento. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Y cuando se iban muchos, los vieron y los reconocieron, y de todas las ciudades corrían a pie y llegaban al lugar primero que él. Y al bajar de la barca, viendo Jesús a las grandes multitudes, tuvo misericordia de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya muy tarde, se acercaron sus discípulos a él y le dijeron, este lugar está desierto, ya es muy tarde, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas circunvecinas y compren alimentos porque no tienen que comer. Pero él les dijo, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, iremos a comprar comida por 200 denarios para darles de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen aquí? Vayan y vean. Cuando vieron, le dijeron 5 panes y 2 pescados. Luego les ordenó a todos que se sentaran en grupos sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Entonces él, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó sus ojos al cielo y bendijo y partió el pan y lo dio a sus discípulos para que lo pusieran ante ellos, y luego repartieron los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta saciarse y se regocijaron y llenaron 12 cestos grandes con los pedazos y los pescados. Los que se alimentaron con el pan fueron como 5.000 varones. Seguidamente urgió a sus discípulos para que abordaran la barca para irse y cruzar a Bethsaida delante de él mientras él despedía a las multitudes. Luego de despedirlo, se fue al monte a orar, y caía la tarde y la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y él los vio que remaban con gran dificultad porque el viento les era adverso. Y a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas y quería pasarlos de largo, pero ellos al verlo caminando sobre las aguas gritaron creyendo que era un fantasma, porque al verlo todos se asustaron. Pero luego, hablando con él, les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Seguidamente subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos, maravillados en gran manera, se asombraron porque todavía no habían comprendido lo de los panes, por cuanto su corazón estaba endurecido. Y cruzando al otro lado, arribaron a la región de Genezaret. Y al salir de la barca, los hombres del lugar lo reconocieron al instante, y recorriendo toda aquella región, comenzaron a llevar a los que estaban gravemente enfermos, cargándolos en camillas donde se enteraban que él se encontraba. Y en cualquier lugar que entraban, en las aldeas o en las ciudades, ponían a los enfermos en las calles y les suplicaban poder tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban eran sanados. Estando reunidos con él los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, al ver que algunos de sus discípulos comían el pan sin lavarse las manos, se quejaron de ellos, porque todos los judíos y los fariseos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, porque observan la tradición de los ancianos, y las cosas del mercado no las comen a menos que las laven, y muchas otras cosas que hay que han aceptado para observarlas, como el lavamiento de los vasos, las ollas, los utensilios de bronce y los lechos. Entonces los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen el pan sin lavarse las manos? Pero él le respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está alejado de mí. Y vanamente me reverencian enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y las ollas y muchas cosas semejantes a estas. Además les dijo, bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que injuria a padre o madre morirá irremisiblemente. Sin embargo, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que puedas obtener de mí, y no lo dejan hacer algo por su padre o su madre, de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas parecidas a estas hacen. Convocando entonces Jesús a toda la multitud, les dijo, escúchenme todos y entiendan, ninguna cosa hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar, sino lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, entienda. Entrando en la casa, apartado de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola, y él le respondió, de modo que también ustedes son lentos de entendimiento, no comprenden que nada de lo que de afuera entra en el hombre lo puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en su estómago y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. Lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres provienen los pensamientos malos, el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio, la codicia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo envidioso, la blasfemia, la vanagloria, la insensatez. Todas estas maldades provienen de adentro y contaminan al hombre. Y levantándose Jesús de allí se fue a los límites de Tiro y de Sidón y entró en cierta casa y no quería que nadie se enterara, pero no pudo ocultarse, sino que inmediatamente oyó acerca de él una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo y viniendo se postró a sus pies. Era una mujer gentil de Fenicia, de Siria, que le suplicaba que echara fuera de su hija un espíritu maligno y Jesús le dijo, permíteme que primeramente se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella le dijo, sí, mi señor, pero hasta los perros comen de las migajas de los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo, vete, a causa de esta palabra el espíritu maligno ha salido de tu hija. Cuando ella se fue a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el espíritu maligno había salido de ella. Jesús volvió a salir de los límites de Tiro y de Sidón y vino al mar de Galilea, a los límites de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordomudo y le suplicaban que impusiera su mano. La sacó de la multitud a solas y poniéndole los dedos en los oídos, escupió, tocó su lengua y alzando los ojos al cielo suspiró y dijo, sea abierto. En ese mismo momento sus oídos fueron abiertos y desatada la atadura de su lengua y habló claramente y los amonestó para que no dijeran a nadie estas cosas, pero cuanto más los amonestaba, tanto más lo divulgaban y se asombraban grandemente diciendo, todas las cosas las hace bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Por aquellos días estaba una gran multitud que no tenía que comer y llamando él a sus discípulos les dijo, siento misericordia por esta multitud, porque aquí que ya van 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, les fallecerán durante el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Entonces le preguntaron a sus discípulos, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7. Entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes los bendijo, los partió y los entregó a sus discípulos para que los sirvieran y ellos los sirvieron a la multitud. Y tenían unos cuantos pescados y bendiciéndolos también les dijo que los sirvieran. Comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos llenos, y los hombres que comieron eran alrededor de 4,000, y él los despidió. Luego subió a la barca en compañía de sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Y saliendo los fariseos empezaron a discutir con él, exigiéndole una señal del cielo para probarlo, y gimiendo en su espíritu les dijo, ¿por qué exige señal a esta generación? En verdad les digo que no les será dada señal a esta generación. Y abordándolos, dejándolos, abordó la barca y se fue al otro lado. Y se les había olvidado llevar pan y no llevaron consigo sino solamente un pan en la barca. Y les ordenó diciendo, miren, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos pensaban entre sí y decían, es por causa de que no tenemos pan. Pero sabiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué están pensando que no tienen pan? Todavía no saben ni comprenden, aún está endurecido el corazón. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan, no recuerdan. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántos cestos de pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Entonces les dijo, ¿cómo es que todavía no comprenden? Y habiendo arribado a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le suplicaban que lo tocara. Entonces tomó al ciego de la mano y sacándolo fuera de la aldea, escupió en sus ojos. Le impuso la mano y le preguntó, ¿qué ves? Y viendo, dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Y le impuso nuevamente la mano en los ojos y fue sanado y veía con toda nitidez. Enviándolo después a su casa le dijo, ni siquiera entres en la aldea ni se lo digas a nadie en el pueblo. Entonces Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el trayecto preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces respondieron unos, eres Juan el Bautista, otros eres Elías y otros eres uno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes
¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón, Cefas le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y él los amoneció para que no hablaran acerca de él. Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que se le diera muerte y que al tercer día había de resucitar. Y él hablaba abiertamente la palabra. Entonces Cefas, llevándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, pero él se volvió y mirándolo a sus discípulos amonestó a Simón, diciendo, quítate de delante de mí, oponente, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a Jesús a las multitudes y a sus discípulos les dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que desee salvar su alma la perderá, pero todo el que pierda su alma por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana todo el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué podrá ofrecer un hombre por su alma? Porque todo lo que el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Les dijo también, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que haya venido con poder. 6 días más tarde, tomando Jesús a Cefas, a Jacobo y a Juan, solo a ellos, y haciéndolos subir a un monte alto, se transfiguró ante sus ojos, y sus vestidos se tornaron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tal como ningún hombre en la tierra los puede emblanquecer. Entonces Moisés y Elías se le aparecieron y conversaban con Jesús. Cefas entonces le dijo, Maestro mío, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Luego vino una nube y los cubrió, y una voz desde la nube dijo, este es mi hijo amado, a él obedezcan. Y repentinamente al mirar a los discípulos no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Al ir descendiendo del monte, él les ordenaba que no dijeran a nadie lo que habían visto, sino hasta después de que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y guardaron para sí lo que les había sido dicho y discutían qué significaba esta palabra después de que resucite de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que primero ha de venir Elías? Y él respondió, Elías viene primero para restaurar todas las cosas y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, en gran manera sufrirá y será rechazado. Pero yo les digo que Elías verdaderamente ya ha venido e hicieron todo cuanto quisieron con él, tal como estaba escrito acerca de él. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio a una gran multitud con ellos y a los escribas que discutían con ellos y al verlo, toda la multitud se sorprendió y corrió a saludarlo. Y él preguntó a los escribas, ¿qué discuten con ellos? Y uno de entre la multitud le respondió, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y al venir sobre él lo derriba, arroja pumarajos, cruje los dientes y se desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo llevaron. Y al verlo el espíritu al instante derribó al muchacho, cayó al suelo y convulsionándose arrojaba espumarajos. Jesús le preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él le respondió, desde su niñez. Y en muchas ocasiones lo ha arrojado al fuego, al agua para destruirlo, pero si puede hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Al instante el padre del muchacho clamó y llorando dijo, creo, ayuda a mi escasa fe. Al ver Jesús que la gente corría y se congregaba entre él, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Y gritando, el espíritu maligno gritando fuertemente, le hizo mucho daño y salió. Y el joven quedó como muerto de tal manera que ellos pensaban, decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y entrando Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y saliendo de allí, pasaron por Galilea, aunque él deseaba que nadie se enterara,
porque enseñaba a sus discípulos mientras iba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le hará muerte, pero después de ser muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y temían preguntarle. Al llegar a Capernaum, cuando entraron en la casa, le preguntaron, ¿qué discutían entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más grande entre ellos. Y sentándose Jesús llamó a los dos y les dijo, el que desee ser el primero será el último de todos y el siervo de todos. Entonces tomó un niño y poniéndolo en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo, todo el que en mi nombre reciba como, todo el que en mi nombre reciba como este niño, a mí me recibe. Y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que expulsaba espíritus malignos en tu nombre y se lo impedimos, porque no nos sigue. Jesús le dijo, no se lo impidan, porque a nadie hay que haga milagros en mi nombre y que después pueda hablar en mi contra. Por tanto, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes, porque todo aquel que les dé a beber por lo menos un vaso de agua, porque ustedes vienen en nombre de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Y todo aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le colocara una piedra de molino de asno al cuello y se lanzara al mar. Y si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida que teniendo dos manos ir a la Gehenna, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Y si tu pie te hace tropezar, córtalo. Te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo dos pies ser arrojado en la Gehenna, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Y si tu ojo te hace tropezar, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser arrojado en la Gehenna de fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se extingue. Porque todo será salado en el fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Haya entre ustedes sal y estén en paz unos con otros. Gracias, soberano Dios, por tus bendiciones. Gracias por permitirnos leer tu palabra en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, y encomendamos este día y este fin de semana, nuestras actividades dominicales, Señor, nuestros cultos de este fin de semana, todas nuestras actividades que sean para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén.